Hola de nuevo. Vamos a continuar con el tema 4 y donde nos quedamos anteriormente, que es en los tipos de mercado y sus características. Bien, entonces vamos a empezar por el mercado de competencia perfecta. La competencia perfecta, ¿cuándo ocurre? Pues por un lado, cuando existe un número elevado de oferentes y demandantes, es decir, en estos mercados se caracterizan porque hay muchos compradores y muchos vendedores, ¿bien? De un determinado bien o servicio. Luego, los productos que se producen en ese mercado y que se ofertan y se venden en ese mercado son productos homogéneos, es decir, son productos idénticos o muy similares, ¿no? Pensar, como os dije antes, en el mercado de productos agrícolas, que es lo que más se asemeja en la realidad al mercado de competencia perfecta. Bien, luego, los productores son precio aceptantes, no tienen poder de fijación de precio del mercado. Luego, no existen barreras para el libre funcionamiento del mercado. Recordar que en la parte anterior hablábamos de las barreras del mercado y dijimos que algunas de ellas pueden ser elevados costes para entrar a producir en ese mercado o la existencia de licencias por parte del Estado, patentes, regulaciones que establece el Estado que hacen que no todos digamos, los oferentes que quieran entrar a participar y a producir en ese mercado puedan hacerlo, ¿no? Entonces, pero en los mercados de competencia perfecta esto no es así. Cualquier empresa que quiera entrar a producir en el mercado puede hacerlo porque no existen barreras de mercado. Esa sería otra de las características importantes de este tipo de mercado. Y luego existe información perfecta, tanto para los productores como para los consumidores, tienen toda la información que necesitan para la toma de decisiones, bien sea sobre el precio del producto, la calidad del producto, por ejemplo, dónde se vende el producto. No hay, digamos, ningún tipo de información que el consumidor o el productor no sepa que pueda obstaculizar la compra o venta de ese producto. Bien, entonces estas serían las características principales del mercado de competencia perfecta. La curva de demanda a la que se enfrenta el mercado tiene pendiente negativa. Vamos a verlo en el siguiente gráfico. Por un lado, aquí en el panel izquierdo tenemos la curva, o en este caso recta, de demanda del mercado a la que, digamos, del mercado de competencia perfecta, a la que se enfrenta, digamos, las empresas en el mercado de competencia perfecta. Pero una vez que se ha establecido el precio de equilibrio en ese mercado, bien, cada productor individual, bien, se enfrenta a una curva de demanda perfectamente elástica, bien. Entonces, esa curva de demanda perfectamente elástica lo que significa, cómo lo interpretamos, es que cada oferente o cada empresa, en este caso, pues sabe que si sube el precio, aunque sea muy poquito, pues va a dejar de vender en ese mercado. ¿Y esto por qué? Porque al ser un mercado donde existen muchas otras empresas que están vendiendo un producto homogéneo, igual, pues los consumidores, ante una subida del precio, van a dejar de comprarle y van a comprar a el siguiente productor. Pensar el ejemplo que os daba de los mercados donde se venden productos agrícolas, que son productos prácticamente idénticos, homogéneos. Entonces, si un productor sube el precio, los consumidores van a irse a los otros productores que lo tendrán al precio de equilibrio. Bien, entonces esto es lo que está representado aquí con estos dos gráficos. Bien. Los ingresos totales de la empresa se obtendrán, como vimos anteriormente cuando hablábamos de la empresa, multiplicando el precio por la cantidad vendida, y sería el precio que existe en el mercado, que sería el precio de competencia. Bien, los beneficios totales de la empresa van a resultar de restar a los ingresos, les restamos los costes que tengan las empresas. Y al igual que vimos en la parte 1 de este tema, la empresa en competencia perfecta, su objetivo, desde el punto de vista de la teoría económica tradicional, es maximizar los beneficios, la maximización de los beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Obtener los máximos beneficios posibles de su proceso
productivo y de vender sus bienes en el mercado. ¿Vale? Bueno, pues el siguiente sería el monopolio. El monopolio ocurre cuando hay un único oferente en la industria, ¿bien? Produce un tipo de bien que no tiene sustitutos cercanos, entonces lo que hace también que tenga poder de fijación de precio en el mercado. Fijaos, una empresa en la que hay, una industria en la que hay un único oferente o una única empresa que produce unos determinados bienes o un determinado bien que no tiene sustitutos cercanos, eso le hace tener mucho poder de fijación de precio del mercado, porque los consumidores no tienen, digamos, a dónde ir, ¿no? A comprar bienes que puedan sustituir el bien que produce ese monopolio. ¿De acuerdo? Y existen, esto es muy importante y por eso suelen ocurrir los monopolios, porque existen barreras en esos mercados para producir ese determinado bien. Por ejemplo, puede ser licencias por parte del Estado para digamos, producir el bien o vender esos determinados productos, como el caso de los estancos, las farmacias, por ejemplo. Sabéis que las farmacias, cualquiera que quiera no puede, digamos, abrir una farmacia y vender medicamentos. Esto requiere una licencia por parte del Estado. O el ejemplo que os ponía anteriormente del transporte público. En el caso de Granada, pues es una empresa, la Robert, o para el área metropolitana de Granada es Liñán, por ejemplo, quienes tienen la licencia por parte del gobierno local para proporcionar ese servicio, ¿no? Pues esas son barreras de entrada y hacen, de alguna manera, que ese servicio sea un monopolio. Bien. Otras barreras son el control de factores claves de producción o unos costes muy elevados para entrar a producir. Bien, por ese motivo, por ejemplo, durante mucho tiempo aquí en España teníamos una sola compañía telefónica, que era la Telefónica, ¿no? Porque entrar a producir en ese mercado requería de una, digamos, una inversión tan grande que pocas empresas podían hacerlo. Y se formaba lo que se conoce como un monopolio natural, o lo mismo la antigua Renfe. Es decir, una empresa que solo puede, digamos, asumir esos grandes costes. En el caso de la Renfe, imaginaos los costes de infraestructuras, ¿no? En infraestructura, lo mismo en la antigua Telefónica. Entonces, eso hace que se originen lo que se denominan los monopolios naturales, que ocurren porque los costes son tan elevados para entrar a producir que solo una empresa puede asumir esos costes. Bien, entonces, la curva de demanda a la que se enfrenta el monopolista es una curva de demanda con pendiente negativa, es decir, el monopolista sabe que para aumentar la cantidad vendida en el mercado tiene que disminuir el precio, ¿bien? Porque digamos que al ser la demanda con pendiente negativa, digamos, responde a la ley de demanda, es decir, cuando se baja el precio aumenta la cantidad demandada o cuando se sube el precio disminuye la cantidad demandada. Lo que sucede es que normalmente las empresas monopolistas tienen una demanda inelástica. Recordar que en el tema 3 vimos que las demandas inelásticas, las empresas que se enfrentan a una demanda inelástica pueden subir el precio para subir sus ingresos, porque al subir el precio van a bajar la cantidad demandada, va a disminuir la cantidad que los consumidores van a estar dispuestos a comprar de ese bien. Pero, digamos, el porcentaje en el que baja la cantidad demandada es menor que el porcentaje en el que sube el precio. Bien, entonces eso hace que al final aumenten los ingresos. Esto les pasa a las empresas monopolistas. Bien, ¿y por qué les pasa? Pues por lo que vimos antes, porque, por ejemplo, ellas producen un bien que no tienen sustitutos cercanos. Como son la única empresa que opera en ese mercado, pues los consumidores pues no tienen otra opción. Bien, entonces tienen que comprar a esa empresa ese determinado producto. Bien, y eso hace que la demanda sea inelástica.
Luego, el monopolio tiene un problema que genera costes sociales. ¿En qué sentido? Pues que estas empresas van a vender a un precio mayor de lo que se vendería el producto si el mercado fuera competitivo, es decir, si hubieran más empresas en ese mercado, ¿bien? Y también van a vender una cantidad menor de producto, ¿bien? Entonces, el Estado va a intervenir bien estableciendo leyes antimonopolios, bien, en el caso de España existen instituciones encargadas de velar porque no se formen monopolios, bien, intentando favorecer que haya competencia, pero a veces esto no es posible por lo que os comentaba antes, porque hay, digamos, mercados que por su naturaleza, digamos, tienden a ser de monopolio porque hay, digamos, ciertas barreras. Por ejemplo, aquellos donde se requiera una gran inversión inicial, como os comentaba antes, para poder entrar. Entonces, esos mercados tienden a que haya un solo productor o unos poquitos, que luego vamos a ver los mercados de oligopolio. Bien, entonces, en los casos donde, digamos, no hay manera, digamos, a través de leyes antimonopolios, digamos, evitar que se forme este tipo de estructura de mercado, entonces lo que se hace es aceptar la existencia de monopolios, pero regular su actividad. Bien, entonces, por ejemplo, en el caso de las regulaciones existen varias posibilidades. Por ejemplo, estableciendo impuestos sobre los beneficios. Si no se puede evitar la existencia de monopolio, bien, porque existen ciertas barreras del mercado, entonces lo que se hace es pues establecer unos impuestos sobre los beneficios para luego redistribuirlos a la población, o por ejemplo también se puede obligar al monopolista a fijar un precio en el que no obtenga beneficios extraordinarios, o lo que es lo mismo, obligarle a cobrar un precio equivalente a si el mercado fuera de competencia perfecta. Y si en este caso llegara a tener pérdidas el monopolio, el Estado lo que hace en algunos casos es proporcionar un subsidio a la empresa. Entonces, un ejemplo de esto sería pensar por ejemplo, la cafetería de nuestra facultad. Esa cafetería tiene una licencia. No todo el mundo que quiera puede llegar a la facultad a vender comida. Bien, y esto tiene un motivo, que es un motivo sanitario. Esta barrera se crea por un motivo sanitario. Pues se le da un permiso a una empresa se le da un permiso que es una licencia a una empresa para que, digamos, proporcione ese servicio. Bien, entonces, digamos, para evitar que tenga beneficios extraordinarios, imaginaos, nosotros estamos allí en el campus de la Cartuja, lejos de todo. Bien, entonces esa empresa, al estar allí, podría tener la tentación de poner unos precios más altos, ¿no? Entonces, en el acuerdo, en el contrato, cuando se le da la licencia, lo que hace, digamos, la universidad es establecer unas condiciones, y una de ellas es pues que, por ejemplo, por el menú, por ciertos de los productos que se venden en la cafetería, que no se pueda cobrar, digamos, más de lo que se cobraría si el mercado fuera de competencia perfecta, si hubiera más o de competencia, no necesariamente perfecta, pero si hubieran más, digamos, cafeterías o más empresas, más restaurantes vendiendo, ¿no? Entonces se establece un precio máximo, por ejemplo, del menú que puede cobrar esa empresa, bien, y aunque se le da la licencia, pues se regula, ¿de acuerdo? Ese mercado, bien. Entonces, otra de las formas en las que se regula, digamos, el monopolio es que se hace que la propiedad del monopolio sea pública. Por ejemplo, hasta hace muy poco, Renfe era de propiedad pública, bien. Ahora parte de la propiedad de Renfe es privada, ¿no? Pero hasta hace muy poco la propiedad era pública. Renfe, como os he explicado antes, era un monopolio natural porque la inversión, por ejemplo, en infraestructuras era elevadísima. Entonces, para proporcionar ese servicio, no cualquier empresa podía entrar. Entonces, muchas veces lo que se hace cuando existen monopolios de este tipo es que se hace pública la propiedad de ese monopolio. Bien,
Entonces, es una de las soluciones que se le da a ese problema. El siguiente tipo de mercados son los oligopolios. El oligopolio es un mercado en el que existen pocos oferentes o empresas de un producto homogéneo o ligeramente diferenciado. ¿Bien? Entonces, la diferencia aquí, fijaos, es que existen pocos oferentes. En este caso podemos poner como ejemplo el de las, digamos, de las compañías telefónicas en España. Imaginaos, para todos los consumidores que hay de ese tipo de producto de telefonía, bien, la cantidad de productores son muy poquitos. A lo mejor no pasan de 10 o 12 empresas. Entre ellas las más conocidas son Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, por ejemplo. Bien, entonces son unas poquitas empresas que controlan ese mercado. Bien, y la característica principal de este tipo de mercado es que las decisiones de cada empresa van a estar influidas unas por las otras, porque ellas dependen, están interrelacionadas entre ellas, ¿de acuerdo? Entonces, esos productores, a la hora de vender sus productos en el mercado, no son independientes. Entonces, ¿qué es lo que van a querer hacer normalmente? Y vosotros por experiencia, y vosotras sabéis que, digamos, por ejemplo, las guerras que existen entre las compañías telefónicas, ¿no? Normalmente nos están llamando de una y de otra que nos ofrecen una tarifa más baja. Entonces, suele ocurrir en este tipo de mercados que ocurran entre ellas lo que se denominan las guerras de precios, ¿no? Entonces, empiezan a bajar los precios, ¿vale? Para atraer clientes a su empresa, ¿bien? Pero algunas veces, y esto también lo hacen las compañías telefónicas, y en algunos casos os buscaré algún artículo de periódico por allí, porque a lo largo, por ejemplo, de los últimos años han tenido por parte del Tribunal de Defensa de la Competencia, cuando era el Tribunal de Defensa de la Competencia, han tenido sanciones o llamadas de atención las empresas telefónicas porque cuando se ponen de acuerdo entre ellas, aunque no sea de manera, digamos, explícita, porque en el caso de España, por ejemplo, esto es ilegal, cuando se ponen de acuerdo entre ellas para cobrar más o menos el mismo precio, entonces van a funcionar en la realidad como si fueran una sola empresa. Y entonces el problema es que el mayor perdedor en esta ecuación somos los consumidores, porque nos cobran unos precios elevados, más elevados que si el mercado fuera competitivo, un mercado donde existieran muchas empresas que no tuvieran poder de fijación de precio del mercado. Y sin embargo, al ser unas poquitas, entonces lo que suelen hacer entre ellas es tener una estrategia que se llama de cooperación, o se dice que las empresas coluden, ¿no? Porque llegan a unos acuerdos, bien, que garanticen el máximo beneficio para todos. ¿De acuerdo? Entonces, estas empresas están a lo largo digamos, del tiempo actuando a veces de esta manera. A veces cooperan entre ellas. Normalmente, cuando se da la cooperación entre las empresas de oligopolistas, es una cooperación que no puede ser explícita porque eso es ilegal en la mayoría de los países, ¿no? Entonces, si no cooperan entre ellas, lo que hacen es tratar de ganarse clientes las unas a las otras, quitarse clientes las unas a las otras a través de guerras de precios, ¿no? Entonces, la interdependencia que hay entre ellas ocurre porque al ser tan pocas empresas produciendo el mismo producto, entonces, si una, por ejemplo, baja el precio, entonces se va a traer los clientes de las otras. Y entonces, a la que se ha quedado sin clientes, pues bajarán sus beneficios, con lo cual no quiere quedarse sin clientes, ¿no? Entonces, de allí que lo que yo os comentaba, ¿no? O que la estrategia sea guerra de precios, pero la guerra de precios al final es malo para todas. Entonces, lo que suelen hacer es tratar de llegar a unos acuerdos, aunque no sean explícitos, ¿bien? Y, digamos, tratar de mantener el máximo beneficio para todos. Entonces, otro ejemplo de mercado de oligopolio es el cártel de la OPEP, que es
los países, la Organización de Países Productores de Petróleos. Y en este caso, fijaos que ahí sí que no existe regulación ninguna que pueda, digamos, controlar lo que hacen estos países, porque estos países, digamos, por ejemplo, en el caso de España, puede haber una regulación que intente que los oligopolios no se pongan de acuerdo entre ellos y así funcionar como si fueran un monopolio, porque el que sale perjudicado es el consumidor. Bien, si son empresas que están dentro de la Unión Europea, pues lo mismo, la Unión Europea establece una serie de regulaciones para proteger al consumidor. Sin embargo, en el caso de el cártel de la OPEP, que son diversos países que están, digamos, actúan como un monopolio muchas veces, y entonces se ponen de acuerdo en los precios en los que van a vender el petróleo, bien, poniendo unos precios más altos que si el mercado pudiera ser de competencia, un mercado donde hubiera muchos productores. Bien. Luego, por último, hablaremos de la competencia monopolística, que es un mercado en el que es similar al de la competencia perfecta, puesto que tiene las siguientes características. Hay muchas empresas y no hay barreras de mercado. Las empresas pueden entrar y salir en este mercado. Bien, pero ¿por qué se llama competencia monopolística? Porque tienen también características similares al mercado de monopolio. Ellas sí que tienen un ligero poder sobre el precio porque producen un producto diferenciado. Entonces, imaginar, por ejemplo, las empresas Nike, Converse, Adidas, Fila, son empresas que producen zapatillas deportivas todas, bien. Dentro de ese mercado hay muchas, digamos, empresas, pero debido a la marca y debido a que producen un producto ligeramente diferenciado, bien por su diseño, bien por su calidad, por ejemplo, entonces tienen una cierta fidelidad por parte de sus clientes. Entonces, eso les hace tener un ligero poder sobre el precio del mercado. Pero ¿por qué decimos un ligero poder sobre el precio del mercado? Porque no es igual al poder que tiene una empresa de monopolio que produce ella sola un producto que no tiene sustitutivos. Nosotros a lo mejor nos gustan mucho las zapatillas Converse, pero si suben demasiado de precio, pues a lo mejor me las cambio y en lugar de Converse me compro unas Vans. O me gustan mucho las zapatillas Nike y soy fiel a esa marca, pero si suben mucho de precio, pues en lugar de Nike, pues me compro unas Adidas. Bien, entonces las empresas de competencia monopolística, en ese mercado hay muchos productores, quizás no tantísimos como en un mercado de competencia perfecta, pero como producen un producto diferenciado, sí que tienen un ligero poder de fijación de precio del mercado. Bien. Otras características de este mercado, ellas se enfrentan a una demanda con pendiente negativa, es decir, saben que si suben el precio de su producto, va a bajar la cantidad demandada, por ejemplo. Bien. Y por otro lado, en el corto plazo, estas empresas pueden tener beneficios extraordinarios. Esto quiere decir beneficios mayores a los que se tendrían en un mercado de competencia perfecta. Pero esos beneficios pueden atraer a muchos productores a ese mercado, con lo cual en el largo plazo esos beneficios extraordinarios pueden tender a bajar y hacerse unos beneficios pues más parecidos a los que se obtendrían en un mercado de competencia y no en un mercado de monopolio. Bien. Entonces, vamos a resumir los tipos de mercado y vamos a hablar aquí. Entonces, de acuerdo a los mercados de competencia perfecta, competencia monopolística, oligopolio y monopolio. Entonces, de acuerdo al número de oferentes, tenemos el de competencia perfecta muchos, competencia monopolística muchos, oligopolio unos pocos y el monopolio solo uno. Bien, de acuerdo al grado de diferenciación del producto, en competencia perfecta el producto es homogéneo, en competencia monopolística es un producto diferenciado, en oligopolio es un producto homogéneo y en monopolio pues no podemos hablar ni de homogéneo ni de heterogéneo porque como es el único que lo produce, pues es el producto que produce la empresa monopolística. Bien.
En el caso de las barreras de entrada, no hay barreras en el mercado de competencia, no hay barreras en el mercado de competencia monopolística. En el mercado de oligopolio hay algunas barreras para entrar a producir y en el mercado de monopolio hay barreras legales y naturales, ¿bien? Para entrar a producir en ese mercado. En el caso de la información, por ejemplo, en el caso de la competencia perfecta, es una información perfecta, tanto los productores como los consumidores tienen toda la información sobre los precios del mercado, sobre la calidad de los productos, etcétera, ¿bien? Sin embargo, en el caso de los mercados imperfectos, la información no es perfecta. Los consumidores o los productores no tienen toda la información relevante para la toma de decisiones, como es el caso de la competencia perfecta. Bueno, deciros que el mercado de competencia perfecta es casi un tipo de mercado ideal que digamos que existe en la teoría económica tradicional, pero en la realidad los mercados suelen ser más parecidos a todos estos tipos de mercados imperfectos que hemos visto aquí en esta presentación, en este tema. El mercado de competencia monopolística, el mercado de oligopolio o el mercado de monopolio. El día que hablemos en la clase síncrona vamos a profundizar en todo lo que hemos hablado hoy en la presentación. Bien. Por último, deciros que tanto esta transparencia como justo la anterior son tomadas de una presentación de la profesora Soledad Barrios. Y ya para finalizar el tema, deciros que la estructura empresarial está cambiando muy rápidamente, que aquí en este tema hemos hablado de la empresa desde el punto de vista de la teoría económica tradicional y de los tipos de mercado también, tal como los vemos en la teoría económica tradicional, bien, pero que todo esto está cambiando y sobre todo en los últimos años muy rápidamente, ¿no? Entonces, ahora también escuchamos hablar de términos como economía colaborativa. La globalización ha hecho que muchas empresas, digamos que haya mucha más competencia, mucho más tipos de productos en los mercados, que haya menos barreras, ¿bien? Y que, digamos, tengamos más información. Ahora en Internet, por ejemplo, podemos tener más información sobre los precios, sobre los distintos tipos de productos. Antes de comprar una cosa, yo puedo ver en las distintas, por ejemplo, si quiero comprar un abrigo, pues veo en las distintas marcas que me puedan interesar y en las distintas empresas que producen abrigos, pues puedo ver los precios y puedo tomar una mejor decisión. Digamos que la tecnología y Internet ha, digamos, mejorado esa situación para el consumidor, aportando muchísima más información. También podemos entrar a foros antes de comprar un determinado, por ejemplo, bien, un ordenador. Yo quiero comprar un ordenador, puedo entrar a foros y ver pues la calidad de ese ordenador, cuál es la opinión de otros clientes, en fin, todo eso ha ayudado a mejorar, digamos, desde el punto de vista para los consumidores, digamos, la compra de los distintos productos, ¿no? Desde, a lo mejor si quiero comprar, digamos, un bien muy pequeño o un producto muy pequeñito o un servicio, hasta uno importante y muy caro, ¿no? Entonces, desde un bien o servicio de muy poca importancia hasta uno, digamos, que signifique una mayor inversión desde el punto de vista del precio que tengo que pagar. Bien. Ahora bien, también, a pesar de que está surgiendo también eso que llaman la economía colaborativa, que hace que, digamos, los costes de muchas de bienes o servicios que estábamos acostumbrados a pagar más altos han ido bajando y que se produzcan de una manera distinta, que haya más empresas, que puedan entrar más personas al mercado a producir, también, digamos, hay una tendencia global que es, digamos, a que se formen las denominadas megaempresas, ¿no? Y el fenómeno este de winner takes
takes it all, ¿no? Que es, bueno, hay más poder de mercado por unas poquitas empresas. Bien, Soledad Barrios en su presentación hablaba de un informe de la Caixa del año pasado en el que se mencionaban 60 empresas en el mundo son las que concentran el 80% de los beneficios de todas las empresas en el mundo. O sea, a pesar de esa supresión de barreras, a pesar de la globalización, a pesar de que hay una mayor tecnología de la información, vamos también a un mundo donde unas pocas empresas concentran mucho más poder de mercado, ¿no? Entonces, bueno, de todo esto hablaremos en la videoconferencia síncrona que tengamos en la próxima clase. Y bueno, recordar que siempre al final de la presentación os pongo los libros de donde he sacado la información y bueno, que si necesitáis cualquier tutoría podéis comunicaros conmigo a través del correo electrónico. Bien, os dejo recomendado en el Prado, bueno, como siempre, unas actividades de autoevaluación, pero aparte también un vídeo que se llama ¿Por qué la competencia importa? Aparte, os comenté que vamos a tener un debate sobre un caso de estudio que os voy a dejar en el Prado, que ya os lo había comentado en algún momento, creo, cuando estuvimos hablando del tema 2, que es el debate de Uber versus taxis, ¿no? Entonces, os voy a dejar unas lecturas relacionadas con eso para que, digamos, completar lo que hemos visto en esta presentación sobre los tipos de mercado, en este caso la importancia de la competencia, en este vídeo que os voy a dejar, y en la lectura de Uber versus Taxi, que es un debate interesante y muy reciente en la actualidad, que tiene que ver con la competencia versus el monopolio y, digamos, los beneficios o no que se pueden generar a la sociedad. Bien, bueno, pues hasta la siguiente clase. Adiós.